El problema creo que está en que la gente en general no quiere hablar de aquellos temas que le crean conflicto, que le motivan discusiones. Y por lo general motivan discusiones, crean conflicto y genera temor a aquello que no se sabe, aquello que no se conoce. Y el tema del derecho y la relación hereditaria, la relación de la comunidad de bienes, la manera de administrar los bienes de la comunidad familiar, etcétera, es un tema ignorado por todo el mundo. La gente simplemente vive, no se ocupa de saber en qué consiste vivir y mucho menos se ocupa de saber vivir. Y para saber vivir y para poder vivir, en definitiva, uno debiera prepararse para ello. Pero hay un dicho muy sabio que dice que si al niño le dijeran lo que va a vivir, probablemente no dejara de gatear. Antes de casarse, empezar a evaluar el tema de con o sin separación de bienes. La verdad es que yo creo que ese tema es un poco de mi tiempo, no del tuyo, pero del mío, ¿verdad? Es decir, en mi época, la idea o la pretensión de casarse con separación de bienes implicaba un acto de desconfianza. Es decir, empezaba mal el matrimonio si se empezaba por ahí. Hoy yo veo que los chicos jóvenes, casi todos hablan de este tema, ¿verdad? La gente joven. Y la gente joven pareciera que es más práctica que nosotros, pareciera que el mundo de hoy es más informado. De hecho, cuando yo era pequeño y los mayores hablaban, nos echaban del ambiente. Decían, van a hablar los mayores, los chicos fuera. Hoy en día no. Hoy se habla delante de los chicos, en las escuelas se hablan de estos temas. Los profesores nos exigen a los padres hablar de estos temas, nos exigen hablar de temas que en la vida se nos ocurrió que podrían hablar padre e hijo, como el SIDA o el embarazo precoz o la no necesidad de casarse para tener un hijo. Pareciera que este es el pan nuestro de cada día ahora. De hecho, a mí me cuesta mucho entender la estructura de la sociedad de hoy en día. Es decir, cuando uno empieza a leer los libros de derecho que hablan de la familia ya no son más padre, madre, hijos. La familia es más que eso. El problema, Gloria, pasa siempre por el temperamento, el carácter de la gente, ¿verdad? Es decir, hay personas que se mueren con todo su patrimonio sin que nadie sepa qué tienen, cómo lo administran, y son muy autoritarios. Generalmente la gente de antes era así, ¿verdad? Hay otras personas que organizan su muerte y distribuyen todo, establecen cómo se van a repartir los bienes. Y hay otros que no hacen ni una ni otra cosa, pero permiten que algunos hijos se vayan involucrando y vayan conociendo, ¿verdad? La verdad es que lo ideal es que los padres pudiéramos tener la suficiente amplitud de criterio para ir involucrando a los chicos. El problema está en que no todos los chicos participan de los mismos gustos de los padres. Hay hijos que generalmente no valoran o no aprecian el trabajo que hace el padre, o no les gusta o no les interesa porque tienen otros gustos, y hay muchos padres que finalmente dejan fortuna sin saber quién se va a ocupar de eso, ¿verdad? Entonces todo depende mucho de las circunstancias del caso. Es decir, Ortega y Gasset no se equivocaba cuando decía que uno era según sus circunstancias, ¿verdad? Yo creo que el ideal sería que los padres pudiéramos tener alguien a quien pasarle la posta, pero no siempre ocurre así. ¿Te referís, por ejemplo, a nivel de profesión o a nivel de empresa? A todos los niveles, de empresa, de profesión. Es muy triste saber que se acaba tu vida profesional o tu vida empresarial o tu vida comercial y no saber o no saber quién va a continuar con tu actividad. Es decir, porque en definitiva la persona cuando se va de este mundo le dedicó 30 o 40 o más años de esfuerzo a levantar una idea, a levantar un negocio, a levantar un nombre, a levantar una marca, y de repente se da cuenta que no tiene herederos. Y eso ocurre en la profesión también. Y yo tengo probado por experiencia propia y por haber vivido muchas de estas situaciones a través de mis clientes, que finalmente todos queremos a alguien que continúe nuestro esfuerzo. Cuando una sociedad es familiar y se utiliza esa forma jurídica para perjudicar a uno de los hermanos, porque ahí ya va, en la sociedad ya manda la mayoría, ¿verdad? No es que mandan individualmente cada uno de ellos.
Entonces, esa sociedad puede ser destruida jurídicamente. Y se corre el velo jurídico, eso se llama, en inglés le llaman el disregard, corren el velo jurídico y ven qué hay detrás de la sociedad. Y te das cuenta que esa era ¿cómo que se llama? La empresa familiar del padre, y que simplemente le dieron un aspecto jurídico. Y si llega a ocurrir eso, hay que tener la certeza que la empresa se va a destruir. Si ya es difícil administrar una sociedad anónima en armonía, con votos de mayorías, defendiendo las minorías, destruyendo la forma jurídica, es casi seguro que se destruye el patrimonio. Entonces, todo tiene que ver con el temperamento. Yo vi también, como te decía, familias que pelean por nada, familias que pelean por mucho, y hay familias que nunca pelean, ni por mucho ni por poco. Porque quiere decir que hay hijos que son educados de una manera y otros que son educados de otra manera. Algunos son ambiciosos, otros no son ambiciosos. Algunos valoran el dinero más del valor que tiene el dinero y otros no le dan importancia al dinero. Y todos los extremos son malos. Es decir, valorar demasiado el dinero es malo, y ignorar o despreciar el dinero también es malo.